Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Es un gusto estar con todos ustedes y darles la más cordial bienvenida a Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio y bienvenidos también todos los hombres, por supuesto. Antes de dar inicio al programa, les quiero hacer una atenta invitación a un curso que va a estar espectacular, no se lo pueden perder, sobre todo papás que tengan hijos adolescentes. Es cómo blindar a tus hijos contra las adicciones. Imagínense qué tema tan bueno y tan necesario, porque ahorita pues ustedes saben que la droga está a la orden del día, aunque tú los cuides, allá afuera hay un mundo que les ofrece cosas tan atractivas y maravillosas y pues no podemos estar presentes constantemente cuidando a nuestros hijos. Entonces, pues este curso es para ti. Empieza el 14 de mayo, de 7 a 9. Van a ser 5 sesiones. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. Ojalá puedas pasar la voz, sobre todo a papás con hijos adolescentes, por supuesto. Bueno, quiero ponerme ahorita en las manos del Espíritu Santo para que Él nos acompañe durante esta transmisión y también de Mamita María, por supuesto, y nos proteja y nos guíe en esta hora que vamos a estar compartiendo y hablando de temas tan importantes y tan necesarios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya encomendados a María, ahorita van a ver la importancia de esta madre tan maravillosa que tenemos y que el demonio le teme tremendamente. Pues hablando de estos ángeles buenos y malos, de quién debemos de cuidarnos, a cuáles debemos de invocar. Fíjense que me ha impactado últimamente las historias, ¿no?, que uno escucha cada vez más cercanas, pues de personas que les han pasado alguna cosa pues fuerte, ya sea con algún familiar o en sus mismas casas, ¿no? Cosas inexplicables. Yo recuerdo que mi papá, cuando yo era chica, pues nos contaba, típico, ¿no?, que vas de viaje y estás en la noche con los primos y papá, cuéntanos historias de terror, ¿no? Creo que me contaba dos y no salía de esas dos siempre, y recuérdanos esa historia cómo era, ¿no? Las mismas de diario. Y ahora pues desgraciadamente ya tenemos toda una gama de historias, ya hasta se me olvidan de tantas que me han contado. Y pues entonces lo que yo intento con este programa es alertar, porque estamos cometiendo muchísimas imprudencias, y sobre todo por la facilidad que tenemos ahora a internet y a tantos medios que nos ofrecen cosas atractivas y peligrosas. Entonces, también tampoco hay que satanizar todo, ¿no? Ya nos dice Mateo 24 que si alguno les dice que mira, el Mesías está aquí o está allá, no le crean, porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios con el propósito de engañar, y si fuera posible, incluso a los mismos elegidos. Esto está muy fuerte, ¿no? Entonces, si Cristo en su calidad de hombre no quiso conocer lo que el Padre sabía, cuando le decían, ¿cuándo va a pasar esto, Señor? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Y Cristo en su calidad de hombre no quiso conocer, porque Él decía, solo mi Padre, el que está en los cielos, le es dado saber todo eso, ¿no? Si Él respetaba de esa manera, imagínense nosotros, qué osadía querer saber y buscar más allá de lo que ya se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Quedémonos con lo que ya Cristo vino a revelarnos y no querer saber más allá de lo que ya se nos ha dicho. Los ángeles son inteligentes, pero tienen limitaciones. El amor nos lleva a la fe. El demonio no tiene fe porque la fe es iluminada por el Espíritu Santo. Entonces, pues él es imposible que tenga fe. ¿Qué pueden hacer estos seres celestiales? Que primero que nada les tengo que decir
los dos atributos más fuertes de ellos, ¿no? Son poderosos y son inteligentes. O sea, todo lo pueden, casi todo, pues, el único que puede todo es Dios, por supuesto, pero ellos son muy poderosos, nos ganan en poder y en sabiduría. En esa sabiduría está la inteligencia y está todo, pues, estos dos atributos encierran muchísimo todo lo que pueden hacer estos seres angelicales, ¿no? Recordemos que cuando Dios crea a los ángeles, hay ángeles con mayor perfección, como Luzbel, que era considerado el ángel más perfecto de la creación, y bueno, miles y miles de millones de ángeles que Dios crea con diferentes atributos muy superiores a los nuestros, pero muy, muy, muy superiores a nosotros. Cuando los ángeles caen, cuando hay esta guerra del cielo, no pierden sus atributos, los conservan. Entonces, ustedes saben que esta guerra del cielo, está escrito en la Biblia, en Isaías pueden encontrar, y en Ezequiel y en Apocalipsis, cómo fue esta batalla del cielo, y algunas revelaciones privadas, que no basamos nuestra fe obviamente en relaciones privadas, pero a veces es necesario comentarlas. Pues Dios les platica los planes a los ángeles porque tienen que pasar una prueba, igual que los humanos. Bueno, los humanos nos dan muchas oportunidades, a los ángeles solo una, por los mismos atributos que Dios les da, pues solo con una prueba, ¿no? Y cuando le plantea que va a venir la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús, no, obviamente no era hombre antes, era nada más parte de la Santísima Trinidad, y les comunica que va a crear este mundo, que va a venir Jesús, nacido de una mujer, y que había que rendirle adoración a este Jesús porque es Dios, y va a venir a restaurar obviamente el pecado que cometieron nuestros primeros padres, porque pues ustedes saben que el pecado original, pues ningún hombre está en condición de reparar lo que se le ha ofendido a un Dios, ¿no? Entonces tenía que venir este hombre y todo Dios, a reparar esa ofensa. Pues Luzbel dijo: yo jamás doblaré mi rodilla ante un hombre nacido de una mujer, ante un Dios nacido de una mujer, que nos considera cuasi animales, ¿no? Así nos considera el demonio. Y pues él, en esa soberbia, se empieza a enojar y empieza a decir que Dios enloqueció, que es un ególatra, que quiere adoración continua, y que además se enloqueció porque cómo es posible que ángeles que son muy superiores a nosotros adoren a esta persona nacida de una mujer, encarnada en una mujer. Y bueno, empieza esta batalla en la que el demonio era del primer coro celestial, ¿no? De los más potentes. Y resulta que empieza ahora sí que a alebrestar, como digo yo, a todo el gallinero, hacia todos los ángeles, ¿no? Muchos se van con él, muchos empiezan a complotear también allá. Y en eso, San Miguel, que era en la escala del coro angelical de los más bajos, pero él hace una exégesis profunda, una reflexión muy, muy, muy profunda, en la que dice: a ver, alto, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Tuyo es el honor y la gloria por siempre, Señor, como lo decimos en la misa. Tuyo es el poder y el honor y la gloria. Y dice: si Dios nos sacó de la nada y nos creó de la nada, nos puede regresar a la nada, y ese es nuestro Dios. Y bueno, empieza toda esta batalla en la que Dios le da potestad a San Miguel para expulsar al demonio, pelear, y en esa pelea, digamos, que fue intelectual, pues termina San Miguel expulsando al demonio, porque Dios dice: hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Ustedes imagínense los atributos que tenía Luzbel, que ya dije, no se los quita Dios, porque Dios es inmutable, no se desdice. Entonces, todo lo que era perfección, poder, sabiduría, tanto en Luzbel como en todos los ángeles que le siguieron, ahora convertidos en maldad. Déjenme decirles todo lo que pueden hacer estos seres angelicales para cuidarnos de ellos, y también para aprovechar los buenos, los que están a nuestro servicio, no a nuestro capricho, ojo, pero sí a nuestro servicio, que Dios nos pone para cuidarnos y protegernos. Déjenme decirles todos estos atributos, porque nos conviene conocerlos. Pues
esta rebelión, digamos, de este Luzbel que se convierte en Lucifer, para que entiendan un poco mejor, o me explique yo un poco mejor, dicen que un alma entrenada en la oración, entrenada, en una hora de oración, pues tiene lapsos como de 5 o 6 segundos de auténtica concentración, ¿no? Y esos lapsos en una hora pueden llegar a ser 1 minuto 40 segundos. ¿Se dan cuenta? Si en una hora tú tienes en realidad una oración efectiva de 1 minuto 40 segundos, yo nada más les quiero decir que un serafín, por ejemplo, desde el momento que fue creado hasta la eternidad, está en continua oración, está en continua contemplación con Dios y no baja un segundo. Imagínense ese serafín ahora convertido en maldad, el daño que nos puede hacer, ¿no? Entonces podemos decir que ellos son selectivos, tanto los buenos como los malos. Ellos pueden hacer que en un grupo, en una reunión, puede haber 100 personas, 20 personas, y a lo mejor solamente uno lo puede ver, o 2, o 5, los que el ángel decida. Y entonces uno puede decir, oye, vi a una persona tal, no había nadie, claro que no. Sí, al lado de ti estaba, no, claro que no. Como ese ejemplo lo vemos en la Biblia, en la burra de Balaam, ¿no? Porque los animales también pueden los ángeles escoger quién los ve y quién no. Entonces Balaam iba en la burra y le pegaba porque se rehusaba la burra a seguir adelante, ¿no? O se desviaba del camino y Balaam enojado le pegaba, ¿y qué onda? ¿Dónde vas? Porque la burra veía a este ángel, ¿no? Bueno, son incorpóreos, lo vemos así también en la Biblia, en la Segunda de Reyes, dice, no temas, pues los que están con nosotros son más que ellos. Eliseo oró así, Señor, ábrele los ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado, y entonces él vio la montaña llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Esto nos dice que pues pueden estar delante de nosotros y nosotros no los vemos, pero no por eso no están. Claro que podemos estar ahorita mismo rodeados de muchos ángeles, buenos o malos, ¿no? Son criaturas creadas por Dios. Nunca una criatura va a ser mayor a su creador. Como esta soberbia de Luzbel que decía cuando se enoja y se rebela, pondré mi trono frente al tuyo y sobre las estrellas y seré semejante a ti. Nunca va a ser mayor una criatura a su creador. Eso es imposible, ¿no? Son inmortales, son asexuales, no tienen el privilegio de procrear. Son inteligentes, pero con limitaciones. No tienen todo el poder. Dios no les permite hacer todo lo que ellos quisieran, ¿no? Ellos, les decía que no pueden procrear, y aquí voy a hacer un paréntesis, voy a hacer un poco una aclaración, porque sí que hay demonios o ángeles caídos, se llaman súcubos o íncubos, que pueden manipular a una persona, sobre todo cuando está dormida quizás, a llevarla a una excitación, y se dice que los íncubos van con el hombre y los súcubos con la mujer, no me acuerdo si es al revés, pero bueno, unos atacan al hombre y otro a la mujer, pero no pueden procrear. Y esto lo quiero aclarar muy bien porque en la Biblia recuerden que la Biblia hay que interpretarla, no podemos leerla tal cual, porque también está dirigida a ciertas personas o a ciertas culturas que no entendemos nosotros. Y en la Biblia se habla de los nefilims, ¿no? ¿Quiénes son los nefilims? Pues la Biblia dice que son como seres celestiales que se meten con hijos de hombre. Entonces la gente se revuelve y dice, pues eran ángeles que se meten con humanos. No, imposible. Estos nefilims, de lo que se refiere la Biblia, es los que vienen de la línea de la mujer, de la línea bendecida, digamos, se mezclan con la línea de Caín, que son la línea de la serpiente.
y Dios había prohibido que se mezclaran. Y bueno, el hombre desobedece, se mezclan y nacen como unos gigantes, podemos decir, hombres muy grandes, que le llaman Nefilims. Y por esta confusión de que los celestiales se meten con los hijos de hombre, pero no es que sean ángeles, y un ángel no puede procrear, porque ya dijimos, son incorpóreos. Pueden materializarse y pueden incluso tomar hasta la figura de Jesús. Hay un pasaje del Padre Pío que él dice que, pues, él siempre fue muy enfermizo, sobre todo de las vías respiratorias. Y su director espiritual constantemente le decía, bueno, pues ofréceselo a Dios, pero nunca le decía, regrésate a tu pueblo de Pietrelcina, ¿no? Estaban en San Giovanni Rotondo, que era un lugar muy, muy húmedo, y pues al Padre Pío no le caía nada bien ese clima, ¿no? Pero el director espiritual nunca le dijo que se regresara. Él siempre decía, pues ofrécelo, pues hay que ser fuertes y bla, bla. Total, un día le tocan en su celda y le dice, y abre, y era el director espiritual. Y le dice el Padre Pío, ay, dígame, ¿qué se le ofrece? Pues se le hizo muy extraño que le tocara esa hora. Y le dice el director espiritual, Pío, he estado pensando y creo que he sido egoísta. Tú estás enfermo, no te cae nada bien este clima, regrésate a Pietrelcina. Y yo, total, cualquiera puede adorar a Dios en cualquier lado. Una persona que quiere y llama a Dios puede hacerlo en cualquier parte del mundo. Se le hizo muy raro al Padre Pío y dijo, ¿cómo? O sea, pues en obediencia, por supuesto, me regreso. Pero tenía sus dudas de que fuera el director espiritual de repente y dijo, muy bien, Padre, nada más acompáñeme a decir junto conmigo, Jesús es mi Señor. Y saben que el demonio jamás va a decir Jesús es mi Señor, no puede, su naturaleza se lo impide. Y entonces cuando dice el Padre Pío, Jesús es mi Señor, aquel desaparece, ¿no? Y entonces, pues, se dio cuenta que era el demonio tomando la forma del director espiritual. Pueden materializarse tomando la forma que ellos quieran. Gracias, Fabi, por tus estrellas, que como siempre digo, ayudan a crecer esta plataforma. Mil gracias por tu generosidad y un gusto saludarte. Igualmente que a los que me están acompañando, como Sabina Cara Espinosa, Adolfo Tadeo, muchas gracias. Bueno, el caso es que pueden tomar cualquier cuerpo, hasta de animales también, ¿no? En perros se pueden, los pueden contaminar o infestar. Recuerden que los ángeles infestan o contaminan cosas o animales y a las personas las oprimen. Pueden sufrir opresión o vejación o posesión. Bueno, pueden tomar el tamaño que quieran, son miles y miles de millones. Pueden, ya dijimos, manifestarse para ser vistos selectivamente. Causan temor. Mucha gente cree que cuando se aparece un ángel de Dios no causa temor. Sí causa temor, como a Juan, cuando se le aparece el ángel, ¿no? Después de que le revelan el Apocalipsis, Juan cae de rodillas, atemorizado, y el ángel, porque ojo, los ángeles de Dios no reclaman vasallaje, no quieren que los adoren, al revés, le dice, párate, levántate, no inclines tu rodilla hacia mí. Todo lo contrario con los ángeles caídos, que ellos sí quieren que los adoren. Ellos quieren esa adoración para ellos. Luzbel le decía a Dios cuando vio sus planes, antes de que fuera el ángel caído, le decía, mándame a mí a la tierra, en lugar de a tu hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, mándame a mí para que yo reciba esa adoración. Pues se creía perfecto él. Ellos sí que reclaman vasallaje. Pero también está el ejemplo de San Gabriel cuando se le aparece a la Virgen María, ¿no? Le dice, no temas, María, no temas. Es normal sentir ese temor. Pero imagínense el temor que causan los caídos. Si se te aparece un ángel caído, causan un temor impresionante. Y recordemos, no pueden hacer todo lo que les venga en gana, porque están sujetos a Dios. Aunque sean condenados, están sujetos a Dios, y Dios no les permite hacer todo lo que ellos quisieran. Decía San Agustín, si se les diera el poder a los ángeles caídos de hacer todo lo que quieran, ya no existiría nadie en este mundo, ya nos hubieran aniquilado, ¿no? Bueno, pues a veces es tan tonto el demonio que no lo sabe todo, por más que se quiera creer que sabe todo, no lo sabe todo. Muchas veces Dios permite estos ataques o estas vejaciones o
como quieran ellos fastidiarnos, a veces Dios lo permite para mayor gloria de Dios y para mayor humillación del otro. Pero además, porque Dios lo permite para tu bien, porque va a sacar algo bueno de eso. Dios nunca te va a permitir algo. Dios te va a sacar grandes bienes de grandes males. Y a veces es para purificarnos. Bueno, por muchísimas razones Dios a veces lo permite, no lo manda, lo permite. Y el otro acaba trabajando para los planes de Dios sin saberlo, ¿no? Hay como un chiste, pues, que estaba una señora muy piadosa, muy cercana a Dios, una santa, y estaba ese día con Dios en el Santísimo y decía, ay, Dios mío, no tengo nada para comer hoy, no tengo ni 10 pesos, no tengo un peso, y mi despensa está vacía. Si no me ayudas, moriré de hambre, pero me voy a ir a mi casa confiada en que yo sé que tú siempre me has socorrido, entonces no tengo miedo. Llega a su casa y el demonio que estaba oyendo esa petición le dice a los demonios, a los que trabajan para él, vayan con esta señora y súrtanle una despensa, bueno, para meses y meses, y cuando le dé gloria a Dios, ustedes le dicen que es de parte mía, del demonio. Bueno, pues llegan los demonios, le tocan a la señora, uy, la señora, bendito Dios, qué grande eres, gracias Señor, yo sabía que tú no me ibas a desamparar, bendito seas, y empiezan los demonios. No sea tonta, señora, esto no se lo manda a Dios, esto es de parte del demonio. Y voltea a la señora y dice, pues lo siento, cuando Dios quiere, hasta el demonio obedece, así que sí viene de Dios, ¿cómo no? Pues así es, para dar un ejemplo de cómo se manifiesta, ¿no? Como, pues, parece y que sí es mucho más sabio que nosotros, pero no lo sabe todo. También tenemos el ejemplo cuando tienta a Jesús en el desierto. ¿Por qué lo tienta? Porque sabe, porque es muy inteligente, que es el Hijo de Dios, pero no tiene la certeza absoluta. Por eso le pregunta, si eres Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate de esta torre. Si eres el Hijo de Dios y me adoras, yo te daré todo esto que ves, ¿no? Pero tranquilos, porque Dios nos da la fórmula de cómo vencer al demonio. ¿Cómo? Con la Escritura. Ahí, en las 3 tentaciones, Jesús le contesta, aléjate, Satanás, porque escrito está. En las 3 le contesta igual, escrito está. No solo de pan vive el hombre, solo a tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Y ay, se me fue la tercera que dice, aléjate, Satanás, porque escrito está. Solo a tu Dios adorarás. Y la otra, bueno, ahorita me acuerdo, pero en las 3 lo corre con la Escritura. No tentarás al Señor tu Dios, esa es la otra. Bueno, entonces está muy claro. Y hay una cita bíblica que se la tienen que aprender como de cabecera, porque la pueden repetir 20 veces. Ahorita que siga hablando yo, que les diga cómo nos puede atacar, ustedes la repiten, que es de Santiago 4:7. En el nombre de Jesucristo, aléjate, Satanás, porque escrito está. Resiste al demonio y éste huirá de ti. Santiago 4:7. Quiere decir que si tú lo resistes y no le tienes miedo, porque el miedo es como se alimenta, vamos a decirlo así. Si ve que no le tienes miedo, eventualmente se cansará y se irá. Entonces, esa cita bíblica, apréndansela de verdad. Bueno, seguimos hablando de todo lo que ellos pueden hacer. Pueden manipular hasta el temperamento. Si tú eres una persona que tiendes a la violencia, pues el otro no descansará de estarte fastidiando con cosas que te exasperan. Si él sabe perfectamente que X cosa te exaspera, te la va a estar poniendo todo el tiempo. Alguna persona que te saca de quicio te la va a estar poniendo constantemente para llevarte a explotar, ¿no? Recordemos que el demonio, más que asustarnos con el miedo, como más nos ataca es en la salud, en los afectos y en la economía. Es como más nos ataca. Y entonces, si uno abre tantitito la puerta, pues ya el otro le estamos dando el permiso para actuar y entonces nos maneja hasta el temperamento. Puede hacer que alguien incluso que me agrada, la empiece yo a odiar o me empiece a caer mal o algo que me gustaba me empiece a chocar. También, por ejemplo, si eres una persona muy sensible,
entonces por ahí va a entrar el otro. No siempre va a entrar como por tu talón de Aquiles, como decimos. Al que es muy sensible puede volverlo frío, muy frío, que ya no le importe nada, o viceversa, ¿no? Muy pasional, muy así. Puede alimentar la información que alguna vez te generó cierta inquietud. Vamos a poner un ejemplo. Hay que distinguir muy bien, tampoco hay que satanizar todo. Muchas veces nos va mal por nuestras malas decisiones, por nuestro libre albedrío, por mil cosas que no tienen nada que ver con el demonio, ¿no? Pero para distinguir un poco, a veces puede hacer que nos obsesionemos con algo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un matrimonio muy feliz, yo soy muy fiel, mis valores están, bueno, intachables, pero pues de repente en donde yo trabajo o en donde yo me muevo, pues hay una persona que se me hace súper guapo, el hombre, carismático, agradable, y a lo mejor yo digo, no, ni para qué me meto ahí, mejor pongo punto de final, ¿no? Ah, pues ya se dio cuenta el enemigo y entonces me sorprendo yo pensando constantemente en esta persona, ¿no? Me va a estar fastidia y fastidia. ¿Cómo sé que no es mi memoria y cómo sé que no es el demonio? Vamos a ver. Obviamente tenemos memoria y recuerdos y entonces si yo lo acabo de ver o soñé con él o lo que sea, pues claro, a lo mejor me sorprendo pensando en él y eso es mi memoria, ¿no? Eso es algo normal que nos pasa a todos. Pero si tengo muchísimo que no lo veo, ya ni me acordaba de él. Yo la verdad estaba tan feliz y de repente me sorprendo pensando y pensando y pensando ya de una manera obsesiva que no tiene una lógica. Entonces ahí sí valdría la pena pues buscar ayuda o ir más a los sacramentos, ir más a la misa, repetir esto de Santiago 4:7 20 veces y pedirle auxilio sobre todo a María Santísima, porque con María tiene mandato, o sea, con María no puede. Recordemos que él se porta como un niño berrinchudo y caprichudo con Dios, porque en Dios solo hay amor, no hay ni pizca de odio en Dios, no puede haber odio. Entonces él no, ni siquiera Dios odia al demonio, lo ama, pero lo ama como un hijo caído en desgracia. Pero entonces Dios puso enemistad, como lo vemos en Génesis, entre la mujer y la serpiente, y no era Eva, porque dice, pondré enemistad, habla en tiempo futuro, pondré enemistad entre la mujer y entre ti, o sea, está hablando claramente de María y hay enemistad y hay mandato, y con María no puede, aunque María, que Dios le dio un corazón de madre tierno y amoroso, fíjense bien, María, que es madre de toda la humanidad, se recuerdan que en la cruz Jesús nos dio a María como madre en Juan, es madre de todos y ama a todos, hasta los hijos suyos que le dieron muerte al hijo de sus entrañas, al que le escupieron, al que lo humillaron, al que les provocó tanto dolor a María, pues aún a esos hijos los ama María, los ama como sus hijos también caídos en desgracia, pero tiene mandato de Dios y María es obediente. Entonces ella tiene el mandato de aplastarle la cabeza a Satanás. Y eso lo sabe el demonio, sabe que con ella no puede. Entonces al solo nombre de María, él huye. Yo ahorita estoy usando mucho el nombre de Satanás y el demonio, estamos consagrados a la Virgen y rezamos antes. Me encomendé antes a María para que nos proteja, porque son tan inteligentes que al solo nombre se hacen presentes. Así estén en otra galaxia. Ellos escuchan su nombre y se hacen presentes en ese momento. Por eso Cristo le llamaba el innombrable, el enemigo, el mentiroso, pero mejor ni nombrarlo. Los padres exorcistas le llaman así, el enemigo, el otro, el chanclas, de todas las maneras, pero tratar de no nombrarlos. Claro, cuando vamos a hablar de esto, pues sí hay que nombrarlo para que no quede duda, ¿no? Bueno, seguimos entonces viendo qué atributos tienen estos ángeles que ya dijimos. Aunque sean caídos, Dios no les quita sus atributos, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero vamos a hablar, no se vayan, también de estos ángeles buenos que están a nuestro servicio y que son muy desaprovechados porque no conocemos qué pueden hacer por nosotros. También vamos para allá. Bueno, ellos tienen la apertura de vista. Si tú eres una persona con apertura de vista, pues te la puede reducir. O sea, si tú puedes hacer muchas cosas a la vez, tienes esa capacidad, pues de repente te la quita y tú estás
Bueno, pero yo antes podía hacer esto, pero ¿qué pasa? Claro, si no hay una enfermedad, obviamente física, ¿no? Que nos esté deteriorando. Pero cuando te sorprendes que yo antes podía hacer todo, yo ahora ya no, ¿qué me pasa? Hay que checar. Los ataques de obsesión, que son terribles, ya dijimos. Y ante esto, pues lo primero que dicen los exorcistas es confesarse y estar en gracia de Dios. Si persiste, pues buscar ayuda con un sacerdote preparado para liberar esa obsesión. Se manifiestan en sueños, ahí sí que pueden manifestarse en sueños ángeles buenos, ángeles caídos, personas ya que fallecidas. Dios permite que se manifiesten en sueños, eso sí, pero ojo, nos está prohibido la invocación a muertos. No podemos invocar para que se aparezca mi tío, mi abuelito, mi papá que ya falleció, mi hijo. Los muertos están y dejarlos descansar en paz, no invocarlos. Además, qué miedo, porque si invoca no va a venir tu hijo, ¿eh? El otro va a tomar la figura de tu hijo y es el que se te va a aparecer. Porque Dios no permite que ellos vengan, salvo rarísimas ocasiones, Dios permite a un alma del purgatorio presentarse por alguna razón. Muy raras ocasiones. Entonces, pero sí se puede pedirle a tus seres fallecidos que intercedan por ti, como todos los que están en el purgatorio y en el cielo, claro que pueden interceder por ti ante Dios, todo lo que tú les pidas. Sí podemos platicar con ellos, sí podemos pedirles que nos ayuden, eso sí, pero no invocar que se manifiesten, nos hagan presentes. Algo muy, muy importante. Los papás tenemos potestad sobre nuestros hijos, sobre ti misma y sobre tu cónyuge. Entonces, si tú te estás sorprendiendo que traes como algún ataque de esto, o ves a tu hijo oprimido, cualquier cosa que tú percibas, tú como papá o mamá, con tus hijos o con tu cónyuge, o para ti mismo, puedes ordenarle en una oración de intervención en primera persona al demonio, porque tenemos voluntad y tenemos potestad sobre nuestros hijos. Que se vaya, que te deje en paz y hacer alguna oración de intervención. Pero si no son tus hijos o no es tu cónyuge, no puedes ordenarle al demonio en primera persona. Si es mi hermano, si es mi amigo, te ordeno que te vayas, te ordeno cuidado. Cuidado, porque el demonio te va a decir, conozco a Jesús, conozco a Pedro, conozco a Pablo, pero tú quién eres, y te va como en feria. Ahí se hace una oración de intercesión, no intervención. Intercesión, que es pedirle ayuda a Jesús o a María, que le ordenen. ¿Se fijan la diferencia? Uno es yo te ordeno, que es de intervención, y esa solo lo tienen los sacerdotes, es exclusiva de los sacerdotes, de los papás, en mi primera persona o con mi marido o mi cónyuge. Y los sacerdotes de intercesión, que quede muy claro, es ordénale, Señor, ordénale, Jesús, que deje en paz a mi hermano, a mi tío, ordénale, Virgen Santísima, por tus merecimientos, por los merecimientos de tu Hijo en la cruz, que expulse a este espíritu inmundo, bla, 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 bla. Eso sí lo podemos hacer, de intercesión, que quede muy, muy claro esto, para que no haya confusión. Y tenemos tanta potestad los papás sobre nuestros hijos, mayor que la de cualquier sacerdote, incluso el Papa. El Papa es nuestro pastor en oraciones y ante Dios, claro, es el que está, como quien dice, en representación de Cristo aquí en la tierra, por supuesto, es nuestro pastor. Pero como papá tú eres el hilo conductor de Dios con tu hijo. Y también así de grande es la responsabilidad que tenemos como papás. Cuando Dios te encomienda a ti un hijo, es grande la responsabilidad. Y por eso no debemos de maldecir jamás, nunca a nuestros hijos. Nunca. Dicen los padres exorcistas que prefieren hacer 20,000 liberaciones de posesiones totales, fíjense el tamaño, a que de una maldición del papá o de la mamá. Y a lo mejor ahorita me pueden escuchar y decir, ay, ¿quién va a maldecir a su hijo? Pues sí puede pasar. Y también maldecir a un hijo es desearle que le vaya mal. A veces cuando uno está enojado puede decir, ándale,
vete y vas a ver lo mal que te va a ir por no obedecerme. Ya le fastidiaste la vida a ese hijo. La palabra tiene poder y Dios te dio una potestad enorme como padre o madre sobre ese hijo. Ojo, no tocas su alma, no es que lo estés condenando para nada. Uno se salva y se condena por sí mismo, no estás tocando el alma de tu hijo, pero sí que le vas a fastidiar la vida. Tremendo. ¿Qué podemos hacer? Pide perdón a tus hijos, porque luego no sabemos ni qué hemos dicho cuando estaban chicos o no. Mira, por si sí o si no, pídele perdón a tus hijos y bendícelos, siempre bendícelos, aún a tus enemigos, bendícelos. Hay que ponerlos en sintonía de Dios para que actúen bien si es que son malos. Bendícelos, Señor, bendícelos, que ya deje de hacer daño, bendícelo, por favor. Siempre bendecir y nunca maldecir. Lo que les quiero decir mucho es que en el amor no hay temor. No hago esto para que tengamos miedo, ni mucho menos, sino para saber los recursos que tenemos para defendernos, para solucionar lo que hemos hecho mal y saber que somos amadísimos por Dios y que Dios no nos deja, nunca nos deja y nos da 1000 recursos, sobre todo en su iglesia, con los sacramentos, sobre todo el sacramento de la reconciliación, que es maravilloso y restaura la gracia con Dios, con la Eucaristía. Bueno, tantos recursos que nos da Dios que no nos deja solos y con esta madre, ¿no?, que nos dio maravillosa. Bueno, pero ¿qué hacer? También si ya pasamos algo de que, pues fíjense que mi hijo, porque también puede ser que tú veas a tu hijo adolescente que está oprimido, a un bebé. No, Laura, ¿cómo va a ser con un bebé? Pues créanme que hay muchísimos casos de bebés oprimidos. Y pues es porque los papás, obviamente por culpa de los padres, no porque el bebé tenga culpa alguna, pero pues si los padres estuvieron haciendo malas prácticas o los llevaron con brujos o los consagraron al otro, aunque no lo crean, pasa. Ha habido bebés oprimidos por eso y hay que llevarlo con un sacerdote porque luego lo llevan a las limpias y sale peor el remedio que la enfermedad, ¿no? La limpia para nada que entre adivinación, superstición, brujería. No hay magia blanca ni negra, toda es negra. Todo lo que... Hay que cuidarnos mucho de este tipo de prácticas que ofenden a Dios, porque ponemos nuestra confianza en eso y no en Dios. Y ya nos advierte Deuteronomio que todas esas prácticas son abominables para Dios. Brujería, superstición, como dije, adivinación, todas estas prácticas con chamanes, lecturas de cartas, de tarot, la ouija, donde salen los demonios más poderosos y han causado tantas posesiones por jugar a la ouija. Tengan mucho cuidado. Todo esto pues hay que ir con un sacerdote experto en el tema, porque luego a veces vas con un sacerdote que no es su línea y pues no entiende cómo o no sabe cómo ayudarte. Te puede decir, no hombre, no tienes nada, no pasa nada, no, eso no pasa nada. Sí pasa. Créanme que tengo 20 años que he estado pues estudiando con sacerdotes exorcistas y ellos han visto muchísimas cosas y yo también. Entonces sí pasa. No nos confiemos, vayamos con un sacerdote y acerquémonos a los sacramentos, que es lo mejor y lo que más te va a ayudar. Los sacramentos, ¿no? Bueno, seguimos, ya vimos que, bueno, lo malo que de maldecir, mayor que una opresión, dicen los sacerdotes, es la maldición de los padres, ¿no? Claro que en un hijo adulto los padres también tienen potestad, pero también ya entra el libre albedrío del hijo adulto, pues de querer la conversión y vida de oración. Seguimos avanzando aquí. El demonio pues se goza en pervertir todo lo que es bueno, como el sexo que Dios puso para dar vida, pues se goza pervirtiéndolo con la pornografía, con la lujuria, y bueno, con todo esto, ¿no? Vamos a hablar ahora, sí, ya de la jerarquía de los ángeles para conocerlo más a fondo. Quiero decirles que les estoy dando una pincelada de un tratado de teología de los ángeles muy extenso. Estoy tomando así como quizás lo más clave, es muy extenso y quiero darles una pincelada de cómo
es esta naturaleza angelical. Y bueno, espero que me disculpen así lo atropellado, pero quiero como concentrarme en lo más importante, ¿no? La primera jerarquía del coro angelical son 9 coros angélicos, y aquí pues entran buenos y malos, ¿no? En la primera jerarquía están los serafines, querubines y tronos. Y en la segunda jerarquía están las dominaciones, virtudes y potestades. En la primera jerarquía, su función, como quien dice, es adorar a Dios. En la segunda, tienen por misión el mantenimiento de la creación. Tienen el control de la mecánica celeste, como les decía Santo Tomás, que ellos eran los maquinistas del universo, ¿no? Ellos tienen control sobre los elementales, aire, agua, tierra, fuego, los famosos elementales, ¿no? Por eso, cuando se les invoca, se hacen presentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pueden manejar, pues, como ellos quieran, la tierra, y son representados por los gnomos, por ejemplo. Los satánicos les dan nombre a los espíritus elementales, como las salamandras a los del fuego, las ondinas, representadas a veces como sirenas, que están en los océanos, en el agua, pues, los gnomos o elfos en la tierra. Los silfos son los del aire, que son como las hadas. Yo sé que esto parece fantasía, pero créanme que los brujos, los magos, invocan a todos estos y manejan todo lo que son estos elementales. Y también es un grave error, ojo con esto y mucho cuidado, invitar a los ángeles a la casa. Ay, invita a los ángeles a tu casa, o el martes van a estar los ángeles en tu casa, ábrele la puerta y las ventanas a las 10 de la noche. Bueno, inventan cada cosa. Tengamos mucho, pero mucho cuidado, porque los ángeles, el otro es tramposo. Sabe que no lo estás invocando ni lo estás invitando a tu casa, pero si tú dices ángeles, es tramposo y dice, me están llamando, pues yo voy, porque hay ángeles caídos. O dile al ángel de luz, o sea, a Luzbel, ¿es el ángel de luz? No, solo se nos está permitido invocar con nombre a Gabriel, Rafael y Miguel. Son los 3 de los que habla la Biblia, y a tu ángel de la guarda. Son los únicos que nos permite la iglesia invocar con nombre. Nada de que Jaciel, Uziel y no sé cuántos sacan. No, peligrosísimo. Solo los ángeles con estos nombres. Y cuando invoquemos a los coros angélicos para nuestra ayuda, ahorita les voy a decir, siempre de Dios, querubines de Dios, serafines de Dios. Hay que ser muy claros en esto, ¿no? La tercera jerarquía inferior es principados, arcángeles y ángeles, que están al servicio de la iglesia y ejecutan las órdenes del Altísimo de Dios. Ellos se comunican por medio de locuciones, o sea, de entendimiento a entendimiento. Todo lo ponen a nuestro servicio para que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, pero no están a nuestro capricho o en forma supersticiosa tampoco. No podemos invocarlos mucho menos así por medio de símbolos. No, no, no. Por eso la iglesia nunca nos dice que los invoquemos ni que les pongamos velas o que les pidamos su nombre. No. Basta decir una oración sencilla, ángel de mi guarda. Las cosas de Dios son simples, recordemos esto. Bueno, vamos un poquito más detallado. Serafines. Podemos encontrarlos en Isaías, por ejemplo. Pedir la intercesión de los serafines de Dios que intercedan por nosotros para poder unir nuestra humilde oración con ellos para alabar a Dios. O sea, si tú te encuentras que se te hace muy difícil concentrarte cuando estás en misa, cuando estás rezando, cuando quieres adorar o alabar a Dios, pídele ayuda a estos serafines de Dios, porque hay serafines caídos, serafines de Dios, que nos ayuden a poner más concentración, mayor atención en todas las cosas de Dios. Los querubines los encontramos, por ejemplo, en Génesis y en la Primera de Reyes. Dice, hay que pedir su ayuda cuando sintamos las tentaciones contra la fe, contra lo que atenta a las virtudes de la pureza, o con los falsos escrúpulos. También hay que tener mucho cuidado. Si tenemos un ataque de obsesión, a veces contra la dignidad de Cristo,
a veces contra los dogmas, sobre todo marianos. Ahí es indispensable invocar a los querubines, ¿no? De Dios. Tronos de Dios presentan a la Santísima Trinidad, ahí lo encontramos en Colosenses, por ejemplo. Presentan a la Santísima Trinidad todos los sacrificios, oraciones, mortificaciones y renuncias llevadas a cabo en las diócesis, en los países, en los monasterios, mantenimiento y orden social entre los pueblos. Y hacen todo lo necesario para que brille la justicia. Asisten también a las comunidades de claustro, monasterios y obispos. Las dominaciones de Dios son encargados de restablecer y extender el reino de Dios. Asisten a misioneros también, a sacerdotes, a profesores, directores espirituales, etc. Principados. Ellos, los principados de Dios, cantan de día y de noche. Santo, santo, santo. Ante el Santísimo Sacramento. Adoran a Dios en la Eucaristía. Hacen oraciones reparadoras a las ofensas de Jesús sacramentado. Y ellos velan para que los niños de la parroquia sean bautizados. Y ojo, para que los moribundos reciban los últimos sacramentos. Ninguna madre podría hacer más por sus hijos que estos principados de Dios, y nadie se los agradece. El culto a los principados aporta ante todo amor a la adoración y perseverancia en ella. Deberíamos saludarlos cada que entramos a la iglesia, a estos principados de Dios. Las potestades. En la primera de Pedro, vemos que vigilan de forma permanente el celo de perfección que sienten. Están al servicio de los sacerdotes también, son privilegiadas las personas que tienen un ángel de estos. Ellos son los ejecutores de Dios. El demonio huye ante ellos. Es necesario invocarlos cuando hay cansancio o sequedad espiritual, cuando hay cólera, cuando hay ira. Son tiempos de prueba. Cuando hay tiempos de prueba hay que invocar a las potestades, para ti, para tu país, para todo, de Dios. Las virtudes de Dios personifican la fuerza de la voluntad y su misión en comunicarla a aquellos que se esfuerzan a ser mejores. O sea, a ellos hay que pedirles todas las virtudes y que nos despojen de la pasión dominante, ¿no? Les dan fortaleza y ayudan a permanecer en la vida de gracia. Los arcángeles de Dios son como San Miguel, que saben que es el que nos cuida y nos protege del enemigo. San Gabriel, que es la fuerza de Dios, son los mensajeros. San Rafael, que es el que sana, ¿no? El médico, como le llaman. Hay que invocarlo para que nos ayude a sanar nuestro cuerpo y nuestra alma. Lo podemos ver en la Auxilia Tobías, etcétera, ¿no? Se le debe de invocar en las enfermedades a él, a los arcángeles, ¿no? A San Rafael, perdón, al arcángel San Rafael. Y cerramos con el broche de oro, que es el ángel de la guarda. Fíjense bien, aunque es el más bajo en la escala del coro angelical, pues yo les quiero decir una cosa. Los reyes, por ejemplo, ¿a quién ponen a cuidar a sus hijos? Que es lo más preciado que tienen. Hacen selecciones y selecciones de personas capacitadas, institutrices o nanas, que van a cuidar a su tesoro más preciado, que son sus hijos. Pues así somos nosotros para Dios, sus hijos amadísimos. Entonces pone lo mejor que tiene su cosecha, por decirlo así, que son los ángeles de la guarda, que los ponen a cuidar su obra más preciada, que somos nosotros. Con amor eterno te he amado, así nos dicen en Jeremías. Y por eso puse gracias especiales para ti. Con amor eterno te he amado desde toda la eternidad. Bueno, pues ellos están más cerca de nosotros que aún aquellos que más nos aman. O sea, más que nuestros padres, más que cualquiera, más cerca está el ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque ellos no duermen. Tus papás duermen, tu esposo duerme, tus hijos duermen. Ellos no duermen, están contigo 24/7 completitos. Desde que Dios te engendra en el seno, desde ahí ya tienes ángel de la guarda hasta tu muerte. Son nuestros compañeros inseparables. Después de Dios y la Virgen, son los que más nos cuidan. Inspiran nuestras oraciones, animan nuestro fervor y dirigen nuestros actos para hacerlos tan bellos que nos permitan salvarnos. Imagínense.
Son nuestros apoyos para llevarnos a la virtud. Pueden hacernos adquirir conocimiento y referente a todo lo que es lo celestial, ¿no? Todo lo del espíritu, a la Trinidad, el futuro o el secreto de las conciencias. Por locuciones auditivas, a veces imaginativas o intelectuales. Todo eso puede ser tu ángel de la guarda. Cuando se tiene necesidad de ellos, basta que hagamos un solo impulso por medio de la fe. O sea, con que le digas, por favor, ángel, ayúdame, ángel de mi guarda, ayúdame. Con eso, son inseparables del alma, incluso después de habernos conducido al cielo. Quiere decir que en el cielo también vamos a estar junto a él eternamente. El gozo de ver a tu ángel de la guarda cuando te mueras va a ser inmenso. Veremos cómo nunca tuvo descanso por cuidarnos, aun cuando dormías. A nadie le hemos costado tanto trabajo como a nuestro ángel de la guarda. Dice San Agustín que si no fuera por estos ángeles que Dios manda a cuidarnos, pues el demonio ya nos hubiera acabado, de verdad. Por ejemplo, dicen que el demonio puede aflojar los fierros de una llanta sin problema, pero Dios no se lo permite y manda a sus ángeles para que lo corran, ¿no? Podemos pedirle a nuestro ángel de la guarda que dialogue con los ángeles de la guarda de otras personas. Esto es que tú puedes decirle, ángel de mi guarda, por favor ve con el ángel de la guarda de mi hijo, porque ya estoy con pendiente o iba a ir a una cosa muy peligrosa, por favor acompáñalo, dile a su ángel que lo cuide, que lo protege, que me lo traiga con bien de regreso. Ángel de mi guarda, ve con esta persona con la que voy a hablar ahorita, que es un tema muy delicado, para que esté receptivo, que esté en sintonía, para que salga todo bien, para que todo fluya. Tú manda a tu ángel de la guarda con todo el mundo. Son los auxiliares que Dios nos puso. Imagínense todos los coros angélicos que tenemos a nuestro servicio, a nuestro cuidado, y que no los aprovechamos. La verdad no sabemos ni para qué sirven, ni para qué son, ni idea teníamos. Así que con esto pues vemos algo de sus características, todo lo que han podido hacer. Tienen un cuerpo glorioso, tienen impasibilidad, o sea que no hay tristeza, no hay dolor en ellos, hay sutileza, pueden moverse libremente, atravesar paredes, hacer lo que quieran. Son ágiles, se mueven a la velocidad del pensamiento, ya dijimos. Si un ángel, por ejemplo, ve a Einstein y quiere absorber todo su conocimiento desde que nació hasta 50 años después que ha estudiado, y le dice, oye, ¿me permites adquirir todo lo que has estudiado, todo lo que sabes? Y tú le dices que sí, en un segundo absorbió todo lo que tú aprendiste en 50 años. Así de poderosos son. Resplandecen los ángeles de Dios como estrellas en el cielo. Más, además de todos los gozos antes mencionados, pues ya no tienen frío, calor, es solo gozo, puro gozo. Pues con esto ya para concluir, las invocaciones a ángeles, así en general, es peligrosa. Hay que tener muy bien y mucho cuidado dónde actúan. Ya dimos una pincelada dónde actúan. Dijimos, que muchos son encargados de los elementales, los caídos, pero también hay ángeles de Dios que se encargan de cuidar la naturaleza y los elementales. Mucho cuidado porque ahora está muy de moda estas bodas que ya no son con sacerdote, ya son en la playa, en el bosque, y va una persona que es como el maestro de ceremonias, podemos decirle, no sé cómo le llamen, que es el que los casa por medio de los elementales y está invocando al aire, a la tierra y a las diosas de la tierra y a la madre tierra, y todo esto es muy peligroso. De verdad, no hay que confundirnos, hay que tener muy claro cómo trabajan, dónde trabajan, cómo actúan, nada de invocaciones, de rituales, nada. Estamos con Dios, vamos seguros, tenemos una madre que nos cuida, maravillosa, ángeles de Dios maravillosos que tienen muchísimos atributos para nuestro servicio. Hagamos uso de ellos, no a capricho, obviamente, pero sí hay que utilizar estos seres celestiales que Dios pone a nuestro servicio y que nos aman y nos cuidan más que cualquier persona terrenal. Entonces, hay que tener muy claro quiénes son, qué alcances tienen, no comprar nada que tenga también algún trabajito o algún conjuro,
Hay que tener mucho cuidado donde compran las cosas. Hay mucha gente que hace muchas cosas para dañarnos. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con lo que se compra. A veces vas de viaje y en lugares que hay mucho santero, mucha brujería. Tengan mucho cuidado con lo que compran porque puede venir conjurado algo que tú pones de adorno en tu casa y créeme, tendrá su efecto y no nos va a gustar el efecto. Y a lo mejor te empieza a ir mal económicamente, y a lo mejor te empiezas a enfermar, y a lo mejor empieza a haber mucho pleito y no vas a saber nunca por dónde viene el ataque, ni nos vamos a imaginar. Así como lo bendito tiene también su efecto, si yo, obvio, estoy en estado de gracia, porque si lo uso como amuleto nada más que me proteja, no. Las cosas de Dios se tratan con respeto. Si yo quiero que este crucifijo bendito me proteja, tengo también que llevar una vida de gracia, ¿no? Y acercarme a los sacramentos. Pero así como esto actúa, pues también actúa lo que es del otro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, termino diciéndoles que tenemos una madre maravillosa, a quien Dios nos dio como madre, y el demonio no puede ni siquiera escuchar su nombre, porque al solo nombre ya huye, tiembla. Al mal se le besa con bien, siempre bendecir, nunca maldecir. El demonio tiene un poder tan grande que a ti te hace trizas, pero unido al Señor no nos hace nada. Dios nos da las herramientas para resistir al ataque. Ya nos dice Juan, San Juan nos dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo, Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús. Pues espero que les haya gustado, que hayamos aprendido un poquito más sobre los ángeles. Aquí había visto como una pregunta, entonces también los demonios son corpóreos y podemos confundirlos con ángeles. No son corpóreos, son incorpóreos, no tienen cuerpo, pero pueden tomar el cuerpo que ellos quieran, eso sí, y sí nos pueden confundir. Se puede tomar el cuerpo de Jesús, puede tomar la imagen de Jesús y representarla sin problema. Sí nos puede confundir, pero tú tranquila que si tú estás con Dios, Dios no permitirá que eso suceda. Cuando uno está en gracia, rara vez, como al Padre Pío, pues sí se le aparecía, o a Santa Teresa, o a muchos, pero Dios, ellos reconocían a Dios y tienen una cercanía con Dios muy estrecha, y Dios lo permite, acuérdate, y si lo va a permitir es porque lo vamos a resistir y nos va a dar las herramientas para combatirlo cuando estamos unidos a la vid, cuando estamos unidos a Dios. No tengamos miedo, no va a pasar nada que Dios no permita y que no nos dé las herramientas para poderlo combatir. Sí, claro que se pueden confundir. El Padre Pío, te digo que tiene esa duda, ¿no? ¿Será mi director espiritual o quién será? Por si sí o si no, vamos a decir juntos, Jesús es mi Señor. Si tienes alguna duda de algún día que se te aparezca alguno, tú di, Jesús es mi Señor, o Virgen María, al Virgen María, huyen, no resisten a María, y María pues nos protege. Entonces, si hay alguna duda, digamos eso, Jesús es mi Señor, Virgen María, y ya huyó. Si es de Dios, se va a quedar y lo va a repetir, no tengamos duda de ello. También se puede renunciar a un mal espíritu en el nombre. Claro, tú tienes la voluntad para renunciar y ordenar todo lo que tú quieras en primera persona. Y renuncia al mal, renuncio a todo lo que no venga de Dios. Tienes esa maravillosa voluntad y es poderosa, ¿no? Si Dios no toca tu voluntad, el otro menos. Se tiene que ir sí o sí. Claro, si abriste una puerta peligrosa, pues hay que ir con un padre que nos ayude, sobre todo, ¿no? Pero tú con tu voluntad, muchas veces con eso con tu renuncia, con tu mandato de vete, acuérdate siempre de Santiago 4:7, en el nombre de Jesucristo, aléjate de Satanás, porque escrito está, resiste al demonio y este huirá de ti. Santiago 4:7. Bueno, gracias, se me acabó el tiempo. Fue de verdad un placer estar con todos. Gracias por acompañarme. Gracias por sus estrellas, de verdad, que siguen bendiciendo a esta plataforma para que crezca, y que Dios los bendiga a todos, que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Esther Corona, por tu pregunta, y si tienen alguna duda, pues ya saben, aquí estoy a sus órdenes. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.